aspecto práctico de la eclesiología, un aspecto práctico de lo que es ser iglesia, ¿no? Los diezmos y las ofrendas. Entonces, nuestra idea hoy por la tarde es compartir lo que entendemos bíblicamente sobre este tema, ¿de acuerdo? En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo a dar el 10% de sus ingresos para la manutención de los levitas, los maestros religiosos de la época, ¿no? Los que trabajaban en el templo. Pero ese no era el único diezmo que se tenía que dar el pueblo de Israel, sino que tenían que dar 3 diezmos diferentes, con un promedio de más o menos 23% de sus ingresos anuales. Esto aparte el impuesto del templo. El impuesto del templo no era como el diezmo o la ofrenda, era una cosa aparte, ¿no? Jesús, si os acordáis de una parte del Nuevo Testamento, se le pregunta a Pedro por qué Jesús no paga el impuesto del templo, ¿no? Y Jesús manda a Pedro coger la monedita en la boca del pez y pagar por él y por mí, dice Jesús, ¿no? Paga por ti y por mí el impuesto del templo. Entonces el impuesto del templo era una cosa aparte a lo que eran los diezmos en el Antiguo Testamento, y el promedio anual no era ni siquiera 10% para la mayoría de los israelitas, sino 23%. Hoy en día, por eso hablando del Antiguo Testamento, hoy en día hemos recibido mucha mayor bendición en Cristo, obviamente, que los santos del Antiguo Testamento jamás podrían haberse imaginado. Para el cristiano, para el creyente actual, dar es una maravillosa oportunidad de tomar el dinero, que es un bien temporal que Dios nos ha dado, para invertirlo en cosas que son eternas. Pero para entender mejor este tema, tenemos que también mirar el Nuevo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento sobre los diezmos y ofrendas, ¿no? Y ahí encontraremos algunos principios que pueden llevarnos a deducir que la continuidad de la contribución decimal, es decir, los 10%, son una buena práctica para empezarlo, ¿no? Así que vamos a analizar al menos 2 pasajes, ¿vale? Hay otros que podríamos mencionar, pero yo quiero trabajar con 2 pasajes bíblicos, que está el primero en 2 de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios 9, versículo 6 podemos empezar. ¿Son los diezmos y ofrendas, por lo tanto, una práctica bíblica? Esa es la pregunta que vamos a trabajar ahora. ¿Son los diezmos y ofrendas una práctica bíblica? Sí. Vamos a leer 2 de Corintios 9, versículos 6 y 7. Esto os digo: el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Que cada uno dé como haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que tengáis siempre todo lo necesario con abundancia para practicar toda clase de buenas obras. Si nos fijamos desde el capítulo 9, versículo 1, Pablo está hablando del tema financiero. Por eso cuando habla de sembrar escasamente o sembrar abundantemente, está claro que está hablando de dinero. Porque desde el versículo 1 está tratando de las ofrendas, ¿no? Y por lo tanto de dinero. Y cuando llega al versículo 6, y especialmente el versículo 7, que es el versículo que quiero enfatizar, el versículo 7, ¿no? Entonces, nos da ahí un principio muy importante para lo que son nuestras ofrendas, el tema financiero a la iglesia al día de hoy. Cada uno contribuya según propuso
su corazón. No con tristeza ni por constreñimiento, que Dios ama al que dar con alegría. Entonces, el primer principio que vemos aquí es que la Biblia enseña que se debe contribuir de manera planificada, de manera planeada. Frecuentemente ese pasaje es estudiado apenas en su entendimiento a veces superficial, siendo interpretado de que él habla simplemente de la voluntariedad de la contribución o de que apenas tiene que ver con, lo he sentido, lo doy. Pero esa no es la idea de la propuesta, de la expresión que está en el texto. Pablo está escribiendo a los corintios y está diciendo, voy a ir a pasar por ahí, y el primer día de la semana se va a recoger las ofrendas, cada uno contribuya según propuso en su corazón. No es para que cuando Pablo estuvieran allí, ellos entonces lo que sintieran, pues dieran. No, yo voy a pasar, vosotros proponer en vuestros corazones, es decir, pensar bien lo que vais a hacer. Vosotros sabéis cuánto entráis, cuánto salís, cuánto sale, es decir, conocéis vuestro presupuesto cada uno conoce el presupuesto de cada uno. Entonces, no estoy aquí diciendo, Pablo, para parafrasear Pablo, no estoy aquí diciendo la cantidad que cada uno tiene que dar, porque ese no es el plan, pero que cada uno piense consigo mismo, sabiendo lo que entra y lo que sale, cada uno piense consigo mismo y planifique en su corazón, proponga en su corazón lo que va a ofrendar, Esa es la idea aquí del texto. Entonces, el hecho es que Pablo enseña que la contribución debe ser objeto de previa meditación y entendimiento. Esto indica con mucho más fuerza que debe ser una contribución planificada, no aleatoria, no dependiente de la emoción del momento. Nuestra ofrenda al Señor, a la iglesia, no tiene que ser según me mueve el corazón. O vengo al culto y entonces me acuerdo en la hora del momento de diezmos y ofrendas, me acuerdo que tengo que traer algo. A ver si tengo aquí una monedita, tengo aquí algo. Sí, tengo una moneda de €1. Lo he hecho. Por suerte tengo aquí una moneda de €1. que no sabía que estaba en mi bolsillo, ya ves tú. Entonces, y lo he hecho allí. Pues me la he encontrado, esto es de Dios. Pongo la monedita, o pongo lo que sea. No. Si uno quiere hacerlo así, pues vale que de repente Dios te abra el corazón y das algo. Pero lo que el texto nos enseña es que, ya el primer día del mes, o el primer día de la semana, depende de cómo uno recibe. Hay gente que recibe el jornal del día y hay gente que recibe el sueldo al fin del mes. No importa. Uno sabe cuánto entra. Ya cuando entra, uno planifica, igual que tiene que pagar eso, tiene que pagar aquello, tiene que pagar aquello otro. Uno sabe el dinero que tiene y dice, pues eso es lo que tengo. Voy a orar y voy a planificar en mi corazón. Voy a proponer, si soy un matrimonio, si soy una familia, voy a incluso a compartir con mis familiares. ¿Qué voy a hacer? La ofrenda entra en el presupuesto de la familia de manera planificada y yo propongo de antemano, no en el día, propongo de antemano lo que voy a dar. El problema es que hay una tradición católico-romana, y eso no es hablar mal de ellos, hay una tradición católico-romana de limosna, que uno va al templo y da allí sus moneditas y esta es la ofrenda, Y uno viene, se convierte y empieza a venir al culto, pues, y piensa que esto tiene que seguir igual, Pero no es así. La enseñanza bíblica es planifica. Proponga en tu corazón lo que quieras hacer.
y planifica de antemano, ¿no? ¿Cómo será esa planificación? Bueno, según cada uno piense que es bueno. ¿Puede ser individualizada y por lo tanto? Sí, claro, puede ser. Pero tal vez sea posible que encontremos en la misma Biblia pues una manera planificada de actuar. Lo que quiero decir es, uno puede planificar según mejor le parece, pues a lo mejor sí, puede encontrar excelentes formas y maneras de planificar. Pero ¿será que será encontrada mejor forma que la establecida en la Biblia? ¿Cuál es la forma establecida en la Biblia, en el Antiguo Testamento? El diezmo, el 10%, ¿no? Entonces es una manera de planificar de antemano. Pues mira, entra esto, lo aparta el 10%, ¿vale? Con eso no estoy diciendo que el diezmo es una obligación para los días actuales, pero estoy diciendo que es un buen modelo a ser seguido, ¿vale? Es un buen modelo. A principio estamos diciendo esto. Según el primer principio que vemos aquí, la contribución tiene que ser planificada. Y lo que vemos es que dar el 10% es una buena manera de planificar. Entonces diría yo que el diezmo como tal en el Antiguo Testamento es un buen modelo en ese sentido. Ahora uno dice, no, yo quiero dar el 5%, o yo no, quiero dar eso, ¿vale? Yo no te voy a juzgar y no te voy a decir esto o aquello, porque tampoco estamos ahí buscando saber cuánto cada uno está dando, no, para nada. Yo realmente no sé, yo sé cuánto doy yo, y lo hago desde siempre. No a los 7 años que estoy pastoreando aquí, y Charlie sabe que no he fallado ningún mes, porque es la tesorera. Pero no es porque lo estoy pastoreando, sino es porque hago desde los 12 años de edad, cuando empecé a trabajar. ¿Sí? Desde los 12 años ya trabajaba en la panadería de mi padre. Daba mis horas. Y ojo, mi padre pagaba nuestro sueldo, que no era un sueldo como tal, pero era una ayuda. Hoy en día se diría que era explotación infantil. Pero me sirvió mucho. Y yo tenía mi dinerito. Y desde entonces ya apartaba mi diezmo para entregar. Entonces yo tengo casi 40. Si lo he empezado con 12, son casi 30 años haciéndolo. Cada mes sin fallar ninguno. Eso te lo puedo decir sin ningún tipo de orgullo, sino como testimonio de una buena práctica. Ni un día siquiera ha faltado cualquier cosa para mí. Porque lo que dice el texto es verdad. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que tengáis siempre todo lo necesario. Entonces no soy rico, ni mucho menos. No vivimos en lujo, ni mucho menos. Pero nunca ha faltado cualquier cosa. Y nosotros servimos como misioneros durante un buen tiempo, ¿no? Viviendo de ofrendas nada más, y ya no de diezmos o de sueldo de iglesias, no, viviendo de ofrendas literalmente, de hermanos, de la buena voluntad de hermanos que decidieron apoyar nuestra vocación misionera, ¿no? Dejamos un buen sueldo en Brasil para venir como misioneros, para vivir de ofrendas, que son cosas muy, ¿cómo puedo decir?, variables, ¿no? Un sueldo de una iglesia es algo constante. Mi iglesia en Brasil pagaba bien, lo puedo decir sin problema, pagaba bien, y antes del día llegar, buena iglesia, pagaba bien, ¿no? Lo he dejado, veré yo, para venir como misioneros y vivir de ofrendas, que son algo variables, pero nunca ha faltado, en ningún momento. Y cuando estábamos más apretados, Dios proveía de diferentes maneras. Porque lo que dice el texto es verdad. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Un día, el primer año que estábamos en España,
Nuestro coche se averió, el primer coche que hemos comprado, un Peugeot, de estos grandes, ¿sabes? Creo que era 400 este ranchero, Sí, sí. un Peugeot blanco, bonito, bajo. Se nos averió, el coche no he visto que estaba perdiendo el agua, se fue el motor, lo he perdido. Se fue a la chatarra porque no merecía la pena de segunda mano, no tenía seguro ni nada. Bueno, tenía seguro para terceros, pero no. Se fue a la chatarra, el coche de 4.000, pues me pagaron 500 euros, 600 euros. En el primer año me he perdido 3.000 y pico de euros en un coche. Y necesitábamos otro coche, pero ya no teníamos dinero. Y yo le digo a Vera que yo no voy a pedir nada a nadie, no voy a pedir dinero a ninguno de nuestros ofrendantes, a ninguno de nuestros apoyadores, no voy a mencionar ni siquiera y no vamos a pedir nada. Vamos a orar al Señor y lo que Él quiera, pues si tenemos que andar a pie por tanto tiempo, pues andaremos. Si Él quiere darnos otro coche, pues nos dará la provisión para ello. Y ya está, y Vera me dijo, pues vale, ya está. Hermanos, aquella semana se nos apareció un coche, se nos dejó pagar aplazadamente, ¿no? El hombre que nos vendió nos dejó pagar así. Esto es raro, ¿no? Y en aquella misma semana, un conocido de Brasil que no nos apoyaba, pero era un hermano de nuestra iglesia, nos envió un mensaje diciendo, pues, ¿cuál es tu número de cuenta? Es que estoy sintiendo de parte de Dios que tengo que daros una ofrenda. Llegó su ofrenda, gordita, buena, suficiente para dar la entrada en el coche. Entonces yo he pensado, sí, bueno, Dios está diciendo que sí, tenemos que comprar otro coche. En aquella misma semana, la Hacienda de Brasil nos devuelve un dinero que yo no pensaba, que yo no estaba esperando. También, y sabes que para una Hacienda devolver dinero, la Hacienda del gobierno, ¿no? Sí, Devolver el dinero, eso es algo raro. Sí, tiene que ser una instancia ahí. Entonces, nos devolvió un dinero suficiente para otra parcela, para otra. Yo digo, pues gloria a Dios. Entonces, simplemente para comentar que lo que dice el texto es verdad. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia y tengáis siempre todo lo necesario. Entonces, podría contaros otros testimonios de provisión de Dios para nuestras vidas. Para decir que no estoy aquí hablando de algo teórico. Lo he vivido en mi vida y sigo viviendo en mi vida desde hace mucho. Desde que me conozco como creyente, es una práctica, ¿no? Algo que planificamos con antelación siempre y lo damos siempre en lo que está propuesto en nuestro corazón dar. En el caso mío, yo sigo el modelo del diezmo, porque me parece un modelo bíblico ya establecido y bueno para seguir, ¿no? De algo planificado. Entonces, cada mes mi 10% está ahí seguro. Y es bueno porque la iglesia puede contar con esto, sabe que esto va a entrar sí o sí. Ya os diremos más o menos con que la iglesia invierte, ¿no? El dinero y las ofrendas que entran. Pero ese es el primer principio, contribuir de modo planeado, de modo planificado. 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como haya propuesto en su corazón. Si uno propone, es la misma expresión de Proverbios, ¿no? El hombre propone, pero Dios Dispone. ¿Qué es el hombre proponer? El hombre piensa y propone algo. Son planes. Planifica. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir el texto? El hombre propone y Dios dispone. El hombre hace planes, pero Dios da la respuesta.
La expresión proponer es planificar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Cada uno contribuye según haya planificado en su corazón. ¿Lo tenemos hasta aquí? Vale. Segundo principio está en 1 de Corintios. La iglesia de Corinto era muy problemática, pero gracias a Dios por ella. Porque Pablo tuvo que escribirles cosas que nos enseñan al día de hoy. 1 de Corintios 16, versículo 1. Dice: en cuanto a la ofrenda para los creyentes, haced también vosotros lo mismo que ordené a las iglesias de Galacia. Dice versículo 2: cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, que es el día que la iglesia se reúne. Siempre se reunió desde que Jesús resucitó. Ya no se reunían el sábado, se reúnen el domingo, por eso nos reunimos el domingo, el primer día de la semana. Dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya. Ponga aparte algo, está hablando de dinero, economía, ¿no? Porque el versículo 1 habla de ofrendas. Entonces, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, Pablo está diciendo, el primer día de la semana, el domingo, el día que la iglesia se reúne, pues cada uno ponga según haya prosperado. Entonces está aquí hablando que la contribución o la ofrenda debe ser proporcional a las ganancias de uno. O sea, se debe aportar proporcionalmente. La enseñanza es clara, ¿no? Es obvio que Pablo espera una contribución sistemática, pues él dice que ella debería realizarse a los domingos, el primer día de la semana, que es cuando los creyentes se reunían. Una contribución sistemática, es decir, frecuente, no algo puntual. Pero el punto que llama nuestra atención es el hecho de que Pablo enseña que la contribución debe ser conforme cada uno haya prosperado. Por eso hablamos de contribución proporcional. A lo mejor yo recibo 10,000, que no es el caso, y el otro, el hermano Nelson, recibe 20,000, que tampoco es el caso. Entonces, la contribución proporcional es, según haya prosperado, pues Nelson ha prosperado 20,000, pues gloria a Dios, bendición. Yo no le envidio, que Dios le bendiga y siga él prosperando en sus negocios. Y él, si cumple el texto, pues dará según la proporción que ha prosperado, lo cual su ofrenda será mayor que la mía, pero igual que la mía, o debería ser igual. Mayor porque la cantidad va a ser más grande, pero igual porque será o tendría que ser en la misma proporción. Sobre todo para que no haya esa idea en la iglesia de que unos dan más, otros menos. Entonces unos son más privilegiados y otros no. Por eso no me importa realmente la cantidad que cada uno dé. Y ni siquiera quiero saberlo, está aquí Charlie, que no estoy preguntando sobre eso. Y el hermano tal cual da eso o aquello otro, no me importa. En el sentido de que no estoy ahí fiscalizando eso y este no es el plan, porque no voy a tratar a nadie con privilegios o menos privilegios, o con más cuidado o menos cuidado por cuánto da o por cuánto aporta eso o aquello otro, ni mucho menos. Las ovejas son todas iguales en el rebaño del Señor. Pero cada uno debería hacerlo según haya prosperado. En su conciencia con el Señor debería tener esta perspectiva y ese principio. Entonces, esta es la gran forma equitativa señalada por Dios. Las contribuciones deben ser proporcionales, o sea, un porcentaje de las ganancias. Eso es proporcionalidad. Un porcentaje, no cantidad.
esa manera todos contribuyen igualmente. Entonces quizás sea posible inventar un porcentaje, pues vale, si uno puede decir, no, yo quiero dar el 5%, el otro el 15%, los del Antiguo Testamento estaba el diezmo, pero la verdad daban incluso más, llegaban incluso a más del 20%. Entonces uno puede decir, vale, pues yo propongo en mi corazón el 1%, ¿vale? Está. Como he dicho, no estaré ahí fiscalizando sobre ese tema. Pero ¿por qué si en la propia Biblia tenemos un modelo, que es lo que he dicho, el modelo del diezmo, el 10%, que es el modelo del Antiguo Testamento? ¿Por qué si en la Biblia tenemos un modelo, que es el modelo del Antiguo Testamento, de una forma de contribución proporcional, por qué tenemos que buscar a otro? ¿O por qué buscaríamos a otro? Si podemos seguir ese mismo modelo del Antiguo Testamento. Esto parece satisfactorio y obvio. Yo lo sigo, porque para mí me parece bueno, me parece idóneo, me parece ideal, y además es un modelo que saco de las mismas escrituras, que está en el Antiguo Testamento, por supuesto. Y si yo quisiera cambiar el modelo, pues mi generosidad, si es que tengo generosidad, mi generosidad debería cambiarlo a más y no a menos, porque yo honestamente y personalmente me sabría mal por lo tanto que Dios me ha bendecido, darle menos que 10%, darle menos que un modelo del Antiguo Testamento, que me sentiría mal yo, en el sentido de que es un poco vergonzoso. Sí. Yo también en ese sentido entiendo a algunos hermanos que están a lo mejor pasándolo mal financieramente, sin trabajo, sin eso, sin aquello, y pasando dificultades financieras, y se sienten mal precisamente por no poder a lo mejor dar más o dar lo que tenían o les gustaría. Pero a estos hermanos yo también les digo que no hay que sentirse mal por eso, y el sentido de que el texto nos enseña a dar según haya prosperado. Entonces, si tú no estás trabajando, si tú esto o aquello, y te entra casi nada, pues tú vas a dar según lo que entra. Entonces, si no entra casi nada, vas a dar casi nada. Pero uno no tiene que sentirse mal por eso, de ninguna manera, porque es lo que la persona está pasando en aquel momento y lo que Dios le ha permitido prosperar. Y si le ha permitido prosperar de esa manera, pues dará según. Es importante ser fiel en el poco. Cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Se fía en el poco. Sí. La viuda pobre tenía nada más que 2 blancas, 2 moneditas, pero fue fiel en lo poco. Entonces, entra poco, parece insignificante, no pasa nada, haz tu contribución proporcional. Pero que eso es nada, que eso es poco, no importa. Yo empecé ganando 40 reales con 12 años de edad. Yo me acuerdo del sueldo que mi padre me daba cada semana. 40 reales. Obviamente la moneda en 30 años se ha devaluado, ha cambiado el valor, pero a día de hoy, ¿sabe cuánto sería 40 reales? 40 Menos de 10 euros. Menos de 10 euros. 40 reales sería hoy menos de 10 euros. Pero vamos a suponer que eran 10 euros. Bueno, en aquel entonces 40 reales era más que 10 euros. ¿Vale? Porque la moneda valía más. Entonces, a lo mejor era como, yo qué sé, podría estar entre 20 o 30 euros. Pero si pusiéramos uno por uno, 40 reales, 40 euros. Vale, pues ganaba 40 euros. Pues, muy poco, era muy poquito en aquel entonces. Pero yo, los 40 euros, cogía 4 euros y lo echaba.
Y cuando no tenía suelto, pues daba los 5. Porque cuando yo no tengo la cantidad, yo la subo arriba, porque no puedo hacerlo para abajo, porque me sale mal. Entonces, era muy poco, sí, era muy poco, pero era mi aportación, mi granito de arena y mi fidelidad al Señor. Lo que estamos hablando aquí, lo que estamos enseñando aquí, no es cantidad, es fidelidad al principio. Lo importante no es cuánto doy, es mi fidelidad. Porque si yo lo hago con 4 euros, yo lo haré con 40.000 euros. ¿Me explico? Entonces, si yo doy cuando recibo 40 euros al mes, yo también daré cuando reciba 4.000 euros, que no lo recibo, pero el día que ocurra, pues, lo haré igual. ¿Por qué? Es un aprendizaje a lo largo de la historia en el cual el Señor nos fideliza y somos fieles al Señor en un principio establecido. Entonces, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de fidelidad a un principio, a una práctica. ¿Me explico? Según haya prosperado. Entonces, 2 principios aquí y nada más. ¿Cuál es el primer principio? La ofrenda tiene que ser planificada. Y segundo principio, la ofrenda tiene que ser proporcional. Es según uno propone en su corazón y según uno haya prosperado. Es más claro que el agua. ¿Sí o no? Es que no hay más para dónde ir. Pablo está hablando del tema financiero, de las ofrendas, y enseña 2 principios. Según propone en el corazón, planificación. Según haya prosperado, proporción. Entonces las ofrendas en la iglesia tienen que ser planificadas por cada uno y proporcionales, es decir, según cada uno haya recibido. No hay más por dónde ir. Y ahora pensamos, pues, si ya tenemos un modelo bíblico del Antiguo Testamento, es verdad, pero ya lo tenemos, de cómo hacerlo de manera planificada y de cómo hacerlo de manera proporcional, porque el 10% es proporcional y el 10% es una buena manera de planificar. Entonces yo diría que el diezmo es un buen modelo a ser llevado a cabo en los días actuales, ¿vale? Bien, no estoy pasando, ¿no?, la diapositiva. Se me ha olvidado. Pero bueno, Ese es el primer pasaje, ¿no?, el primer principio. Contribuir de modo planeado, 2 Corintios 9:7. Y el segundo principio, contribuir proporcionalmente. 1 Corintios 16, versículos 2 y 3. Y para terminar, me gustaría añadir o compartir 3 consideraciones más. Primero, dar a su iglesia local en primer lugar. Es decir, yo he escuchado, y nosotros que estamos en España, mucha gente viene de fuera, ¿no?, de iglesias en Honduras, iglesias no sé dónde, en Colombia, en Brasil, no sé dónde. Yo tengo mi iglesia en Brasil, en el sentido de que he venido de una iglesia en Brasil y mantengo relaciones con ellos, en el sentido de que cuando viajo a Brasil, pues me paso por allí, predico, los hermanos pues compartimos, pero mi iglesia es esa, aquí, porque aquí es donde estoy congregando día a día, donde los hermanos me están viendo, donde rindo cuentas, los hermanos rinden cuentas a mí, es decir, donde estoy aprendiendo a vivir el cristianismo a día de hoy, ¿no? Entonces, es un buen principio, o es una buena aplicación, mejor dicho, de Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6:6 dice que el que aprende, que comparta lo que es bueno con el que enseña. Es una buena aplicación de Gálatas capítulo 6, versículo 6, el dar a su iglesia local en primer lugar.
Yo he servido, nosotros recibimos ofrendas como misioneros recibimos ofrendas de hermanos. Pero nosotros les decimos a ellos, tu ofrenda no puede ser tu diezmo a tu iglesia local. Lo que enviáis para nosotros como misioneros es otro tipo de ofrenda. Según hayas prosperado, según Dios ponga en tu corazón y según tú planificas, pero es una ofrenda aparte del diezmo. Entonces, los hermanos que nos mantienen aquí desde Brasil, nos han mantenido desde hace 7 años, dan su diezmo, porque para dar ofrenda tienen que dar el diezmo primero. Entonces, dan su diezmo fielmente a su iglesia, y luego aparte dan otras ofrendas, como para nosotros como misioneros. Entonces, eso es lo que enseñamos, porque la iglesia local necesita avanzar. Primero, mantenerse, y segundo, avanzar. Entonces, las ofrendas a nuestra iglesia, por ejemplo, tienen básicamente 3 propósitos. A ver, las ofrendas a nuestra iglesia aquí, hablando localmente, hablando de nosotros, nuestras ofrendas tienen 3 propósitos. Primero, mantenimiento de la iglesia. Si se rompe un aire, estos aires lo hemos puesto con el dinero de ofrendas. Las sillas que están compradas igual, ¿no? Extintores, equipo, limpieza, cosas, todo se mantiene con las ofrendas que entran, porque no entra dinero de otra parte, son de los hermanos, de las ofrendas de los hermanos, ¿no? Entonces, se utiliza para mantenimiento. Si tuviéramos que pagar un alquiler para comprar un local, pues es con ofrenda que entra de hermanos. Entonces, primera cosa, la estructura, ¿no? Un segundo propósito, yo he dicho 3, pero la verdad son 4. Segundo propósito, el mantenimiento del ministerio. ¿Qué quiero decir con eso? Pues, si hay que comprar libros de estudio bíblico para nuevos creyentes, Biblias, o hay que hacer un programa evangelístico, pues eso, y principalmente en este caso, pues el ministerio pastoral, ¿no? Que por la gracia de Dios y decisión vuestra, es decir, de la iglesia aquí, pues ya han decidido mantener su pastor a tiempo con un sueldo, ¿no? Y eso es una bendición y un compromiso y bíblico, ¿no? Porque el obrero es digno de su salario, no porque soy yo el pastor. No porque soy yo el pastor, sino cualquier pastor que estuviera, el que cuando salga yo y venga otro, pues igual, esa es la práctica que tiene que hacer toda iglesia, mantener su obrero, porque el obrero es digno de su salario, entonces pagarle el sueldo y mantener su seguridad social. Entonces, parte de las ofrendas que entran a la iglesia es para mantener el ministerio, lo que significa las cosas ministeriales que la iglesia hace y también el mismo ministerio pastoral. Tercero, las ofrendas que entran serían para acción social, ¿no? De las ofrendas que entran, la iglesia también destina una parte a acción social. En el caso, pues, por ejemplo, repartimos alimentos. Una parte es subsidio del gobierno y donación de alimentos, pero otra parte pone la iglesia. Y el transporte también pone la iglesia. Bueno, todo lo que se refiere a acción social, ¿no? Lo que entra, es decir, el dinero que se gasta con eso viene de dónde? Pues de ofrendas que se reciben, que no aparecen de la nada. Entonces, una parte del dinero que entra de ofrendas es destinado también a la acción social. Y un cuarto propósito sería para evangelismo y misiones. Por mucho tiempo aportamos a misioneros en otras partes del mundo, ¿no? Y a proyectos evangelísticos, ¿verdad? Entonces, estos son los 4 propósitos, no hay otros. Es decir, el dinero que entra en la iglesia es utilizado para esos 4 fines. Y todos los que venís a una asamblea, sabéis que esto es lo que ocurre, porque el presupuesto se enseña y se vota cada asamblea. Por eso es importante dar a su iglesia local en primer lugar, porque tu iglesia local es la que formas parte
y es la que necesitas sustentar, porque una iglesia local no se sustenta de otra manera y no avanza de otra manera, porque se requiere el dinero para eso, ¿no? Entonces, que mi iglesia o no sé cuánto, o el proyecto tal en tal lugar necesita, porque la gente allí es muy pobre, el país es muy pobre. Pues es verdad, lo sé, pero eso es lo mismo que digo a mis ofrendantes. Pues ofrenda, pero tu ofrenda es otra cosa, tu diezmo primero en tu iglesia local. Pues lo mismo que diría a vosotros, que conoces a tu país, Honduras, una iglesia allí que necesita, un proyecto que necesita y tal y cual, pues bendición. Sientes en el corazón el deseo de aportar, de ofrendar a ellos, pues gloria a Dios. No solo puedes, como debes hacerlo, pero tu diezmo primero aquí. En el sentido de que tú planificas y según tú hayas prosperado, obviamente no estamos fiscalizando lo que cada uno hace, pero esto sería una buena práctica, diría yo. Dar el diezmo primero en tu iglesia local, y luego si quieres ofrendar para otras cosas aparte, pues gloria a Dios. La parte como por ejemplo la cajita que estamos haciendo. También. Damos nuestro diezmo, pero luego estamos aportando para la cajita de Navidad de los niños. Exactamente, y nuestra cajita, la de mi familia, está ahí también. Sí, la mía. Es una bendición poder aportar y a bendecir a niños que son vulnerables, ¿no? Una segunda consideración que yo diría, pues dar con alegría, no con peso, ¿no? Lo hemos leído y Jesús lo dice, mejor es dar que... Entonces, hacerlo con alegría, no de manera pesada. Y la tercera consideración que yo diría es tomando en cuenta lo que hizo la viuda pobre, ¿no? Dar con sacrificio o generosidad. La gente de allí estaba dando de todo. ¿Por qué? Porque, bueno, querían como mostrarse que tenían mucho dinero. Porque había un gasofilacio, algo delante, ¿no? Y eran todo monedas porque no había billete en aquel entonces. Entonces iban la gente con mucho dinero y ponía allí y según tilintaba en la caja, sonaba en la caja, pues demostraba que estaba dando mucho. Y se orgullaban de eso, religiosidad, ¿no? Y viene la viuda y pone 2 blancas. Y dice Jesús, esta dio más que todo. Porque todos daban de lo que restaban, pero ella dio todo lo que tenía. Lo hizo con sacrificio y generosidad. 2 principios para nosotros también en el tema de la ofrenda. Pues aquí terminamos nuestro estudio de esta tarde sobre diezmos y ofrendas. ¿Preguntas, comentarios? Estoy pensando que Jesús se entregó, ¿no? Y fue una ofrenda, es otro tipo de ofrenda. Sí, claro. Una ofrenda física, personal, ¿no? De vida. Esta ofrenda se supone que ya hemos dado, en el sentido de que nos hemos entregado a Cristo y tenemos nuestras vidas rendidas a Él, y no solo un momento, sino cada día de nuestras vidas, pues estamos rendidos, es decir, entregados, dedicados a Él. Es verdad que si uno da su vida, pues su dinero es una extensión. Mucha gente, Si el bolsillo está convertido, el corazón está convertido. hay mucha gente hoy en día que también es por lo que hay de esa iglesia de prosperidad y de esos millonarios, de pastores y cosas que tienen mansiones y coches de lujo. Entonces hay gente que no está mucho por la labor de dar el diezmo. Yo pienso que cuando habla del Antiguo Testamento de que se dio el diezmo a Melquisedec y Jesús es como sacerdote según Melquisedec, el orden de Melquisedec, ¿qué menos que darle a Cristo el diezmo? ¿Qué menos? Porque yo creo que tenemos que dar, aparte del diezmo, ofrenda, como hacemos, de la cajita o algún hermano que esté necesitado, comprar un alimento o hacer algo. Aparte. Sí, Pero qué menos que eso, porque Cristo es según la orden de Melquisedec, y a Melquisedec le dieron los diezmos. Entonces mucha gente dice, ¿qué no estamos en el Antiguo Testamento? Estamos en el Nuevo, pero Cristo ¿quién es?
Él se lo merece todo. Entonces, para que avance su obra y para todo, yo creo que menos que podemos hacer. Así es. Sí, sí, infelizmente, porque hay algunos pastores de iglesias ahí que yo no diría ni siquiera evangélicas, pero que se llaman evangélicas, que están ahí con una teología llamada teología de la prosperidad y están enfatizando demasiado la cuestión de pidiendo, nada más que pidiendo todo el rato, pidiendo dinero y tal. Pues a veces nos da corte hablar del tema para que nadie malinterprete a nosotros, pero porque ellos se van a un extremo, no significa que nosotros no podamos compartir una enseñanza bíblica verdadera y real y bíblica sobre todo sobre el tema, ¿no? Este asunto, el tema económico, vamos a englobarlo dentro de ese, es algo que tristemente tiene muchos detractores dentro de los propios creyentes. Bien porque, no sé, no tengan ese corazón alegre a la hora de dar, bien por desconfianza o bien por amor al dinero. Porque ahí tenemos en la palabra de Dios infinidad de casos de que había gente que todo lo hacían bien, pero en lo económico no cedían, como le pasó a los jóvenes ricos, ¿no? Entonces es bueno, como tú has dicho, que la iglesia asista a las reuniones administrativas y vean en qué se gasta el dinero, ¿no? Pero por encima de eso, de todo eso, yo creo que lo que has compartido es algo principal, muy fundamental, que debemos de venir preparados para ofrendar, para darle al Señor con alegría. Lo mismo que el Señor nos bendice, porque es curioso que recibimos la bendición del Señor y a la hora de devolver o de agradecer el trabajito que nos cuesta. No, vamos, quiero hablar un poco no, es que por verdad. todo, es verdad, ¿no? Y la palabra de Dios, bueno, Jesús lo dijo, ¿no? Que a los pobres siempre los tendréis, porque hay gente que se le va a la mente, no, yo no puedo ofrendar porque es que yo contribuyo con UNICEF, con Médicos Sin Fronteras, pero como ha dicho el César, nuestra obligación es con la iglesia, por encima de todo. Que aparte de tus obligaciones con el Señor, tú quieres hacer una ofrenda o quieres colaborar, pues entonces puedes colaborar con cualquier otra cosa, ¿no? Sí, porque hay mucho. Pero que debemos de venir así, preparados. Y para mí de verdad es muy importante lo que ha dicho. No podemos venir y decir, ay, que se me ha olvidado la ofrenda, o venir y ver la bandeja de la Santa Cena y parecer que has visto ahí un tigre, porque has pecado, porque tenemos que venir preparados, tenemos que saber a lo que venimos a la iglesia y tenemos que prepararnos no desde por la mañana el domingo, sino incluso desde el día de antes, porque es que nuestro Señor se merece eso, que le tengamos esa reverencia, que vengamos con corazones dispuestos no solamente a darle lo que le pertenece, sino también a adorarle, en fin, y a todo lo que tenemos que rendirle, ¿no? Así que Pero la disposición del corazón yo creo que tiene que ser ya es lo principal, exactamente. la disposición del corazón.